Buenas noches, mis hermanos y amigos. Hay una enseñanza que ha trascendido por los siglos, la cual la religión ha hecho creer como una verdad, una enseñanza falsa. Le han hecho creer, y de hecho todavía lo creen, de que todos los pobres, por ser pobres, al morir, van al cielo. Sí, como que si la pobreza fuera un carnet que le da la entrada gratis al cielo. En verdad, no tiene una base escritural sólida, pero la gente lo cree. Así es. He estado en varios sepelios donde se da por hecho que porque una persona pobre muere, ya está en el cielo. Y eso no es verdad. La escritura no respalda eso. Eso no es cierto. No es cierto. Y también el otro hecho, la otra que se ha regado, es que los ricos van al infierno. De que por ser ricos, ellos tienen entrada al infierno. De hecho, la religión en siglos atrás, bueno, no tan atrás, ellos vendían indulgencias, las cuales los ricos compraban hasta con terrenos e islas que daban a cambio de esas indulgencias para que puedan entrar al cielo. Todas esas cosas son historias, pero esas historias que son reales han hecho raíces aún en estos días. El que la gente, que las personas sigan creyendo que por ser pobre se va al cielo y por ser rico se va al infierno. En el libro de Lucas, capítulo 18, quiero leerles una porción de la escritura de los versos 9 al 14. Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Así nos dice la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que el Señor nos cuenta como parábola, Él hace, la comparación de dos clases de personas en medio de la humanidad. Los dos van y se presentan delante de Dios. Los dos están delante de Dios. El uno se cree con todo el derecho y el poder de entrar, entre comillas, pateando la puerta y decir: Señor, yo te doy gracias porque no soy como este publicano. Y habla de un fariseo. El fariseo era un hombre de la alta sociedad de su época. Era un hombre muy respetado, muy respetado. Por donde pasaba un fariseo, la gente se levantaba e inclinaba la cabeza.
Los fariseos tenían una especie de campanillas en las mangas que cuando ellos caminaban sonaban. Entonces la gente, cuando escuchaba el sonido de esas campanitas, se paraba e inclinaba la cabeza por respeto a un fariseo. Y ellos eran los amos de la sociedad, ¿no? Y los publicanos eran judíos, eran israelitas, que Roma, como ellos vivían en la extrema pobreza, Roma los contrataba para recaudar impuestos y para otras cosas, ¿no? Pero eran gente que venía de la baja, de lo baja ente social en medio de los judíos. Entonces se odiaba a los publicanos porque se prestaban para el supuesto yugo romano que les cobraba, que los exprimía o que también les levantaban falsos. Bueno, eso era la sociedad. Entonces estos dos personajes vienen delante de Dios. El uno arrogante, dando gracias porque no es como el otro. Oh, yo no soy como este señor. Yo sí doy diezmo de todo lo que gano, cumplo con todo, soy importante. Un hombre arrogante. El otro venía de lejos, el publicano. No quería acercarse al altar del Señor. No quería. Porque no se sentía capaz. No se sentía digno de acercarse al Señor. ¿Qué es lo que el Señor ve aquí? ¿Acaso que el uno tenía dinero y el otro no? Lo que el Señor ve es la arrogancia de este hombre. La arrogancia, el creerse que era algo o alguien. Sí, porque aquí la Escritura dice, oraba consigo mismo. Así dice el Señor, consigo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Orando consigo mismo. Porque esa oración no subía a los cielos. Pero el Señor podía escucharla, pero nada más. Nada más. Dios no tomaba en cuenta esa oración. Por eso dice, oraba consigo mismo. Por la arrogancia, la prepotencia, el orgullo de este hombre. Oraba consigo mismo. Y quien quiera que sea, cuando se acerca a orar o supuestamente a hablar con Dios y se cree mejor que los demás, solo ora consigo mismo. No para el Señor, Dios no escucha. Pero el publicano, humillado, se sentía indigno, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir el publicano? Señor, no soy digno, perdona a este pecador. El mismo Señor Jesucristo dice que uno fue justificado y el otro no. El otro, ni siquiera el Señor escuchó la oración. Es lo que el Señor ve. Conocemos a mucha gente que siendo pobre son orgullosos y arrogantes. Y el Señor eso no toma en cuenta. Si una persona pobre, escúcheme bien, si una persona pobre es arrogante, es prepotente, es sobrado, lo que decimos, ¿no? Y se acerca a Dios con arrogancia o piensa que tiene comprado el cielo porque es pobre, está equivocado. Está muy equivocado. Muy equivocado. Porque cuando el Señor habla de los pobres, el Señor dice que por ser pobres, uno se da cuenta de que todo lo que tiene es porque alguien se lo dio. Así es, el pobre piensa más, ¿no? Y valora lo que tiene. Así, el pobre valora lo que tiene y se hace consciente de lo que tiene y busca a Dios. Por lo general así sucede. El rico en cambio, por lo general se enorgullece de sus empresas, se enorgullece de lo que ha hecho y se vuelve prepotente y humilla a los demás. También eso pasa por lo general. Pero si ese pobre, y lo reitero, ese prepotente, si ese pobre es el que se cree que es que tengo mi apellido,
es que este es mi apellido. Yo he escuchado a pobres decir eso. Digo, ¿de qué se enorgullecen? ¿Qué es que tienen? Pero se sienten orgullosos. Que este apellido, no entiendo. No lo entiendo. Pero así lo dicen. A gente pobre le he escuchado decir eso. Pero también a gente rica, a gente con dinero, yo los he visto humillarse delante de Dios y servir al Señor. Gloria al Señor. O sea, no ve el Señor, ¿no?, más que el corazón. Miren, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, el verso 3. Miren, dice así el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? Aquel que se acerca a Dios consciente de que nada tiene y nada es. Puede ser un hombre rico, puede ser un hombre pobre. Porque si el rico se humilla delante de Dios, tiene, escúcheme bien, un espíritu humilde, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a bendecir más. De hecho, el Señor dice: el que tiene se le dará más. Más. Por su humildad. Y está consciente de que lo que tiene viene de las manos de Dios. La pregunta bíblica es: ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido. ¿De quién? Del Señor. Dios nos ha permitido tener las cosas. Y si Dios nos ha permitido, hay que estar conscientes de que Él nos lo ha dado. Y ser humildes cada día ante el Señor. Y hay muchos ricos así. En cambio hay pobres, reitero, y arrogantes. Y arrogantes. No, mi amigo. Usted no se va a ir al cielo porque es pobre. Se irá al cielo si tiene a Cristo como Señor y Salvador. Y ningún rico se va al cielo, o mejor dicho, al infierno, por ser rico. Se va al infierno por hacer a un lado al Señor. Así es. Miren, en el Salmo 51, uno de los salmos más conocidos de la Escritura, leo aquí el verso 17. El salmo llamado de arrepentimiento de David. Y dice unas palabras hermosas que los que hemos experimentado la gracia del Señor, la conocemos en el corazón. Dice así la palabra de Dios. Salmo 51, verso 7. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios, al corazón contrito y humillado. Eso es lo que el Señor ve. Cuando un rico o un pobre se acercan ante el Señor con un corazón contrito y humillado y reconocen a Jesús como el Señor. Y la palabra Señor significa mi dueño, como el dueño de su vida, el dueño de su voluntad, su guía, su salvador. Cuando una persona, rico o pobre, se acerca así al Señor, el Señor lo toca, el Señor lo bendice. Sí, mis amigos y hermanos, esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí, sí, y reitero, por lo general, el pobre es el que más busca al Señor. Cierto es. Y por lo general, el rico es el que piensa que puede humillar a todos y está por encima del Señor. Por lo general. Pero no significa que por ser pobre al cielo y por ser rico al infierno. Dios mira el corazón del uno y del otro. Y al corazón contrito y humillado, nunca el Señor le dice no. Todo lo contrario. Regresemos a Mateo, el capítulo 11 de Mateo. Miren, leamos el verso 28. Mateo 11, 28. Dice el Señor Jesús aquí, nos dice el Señor Jesucristo aquí: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
todos, ricos y pobres, todos podemos acudir al Señor Jesucristo, a aquel que en la cruz murió, a aquel que resucitó y con ese poder puede cambiar la vida de todo creyente que verdaderamente se acerca. El que le abre su corazón a Cristo, le abre su corazón a la vida, porque cuando se tiene a Cristo, la vida viene. Empezamos a ver la vida como realmente es y no como el mundo nos hace creer. Las cosas que para nosotros no eran importantes, ahora cobran notoriedad delante de nuestros ojos. Empezamos a mirar al prójimo de manera diferente. Empezamos a mirar todo de manera diferente, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Nueva criatura, sea rico o sea pobre. Eso es lo más hermoso, mi amigo. Eso es lo más hermoso. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y yo les digo, y se los aseguro, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pobres siempre habrá. Pero yo le aseguro que cuando un pobre abre su corazón al Señor Jesucristo y lo abre con toda su alma, se lo abre así al Señor, ven a mí, yo le aseguro, no le voy a decir que ese pobre el Señor lo volverá rico, no, pero le aseguro que ese pobre, ¿no?, si tiene a Cristo, el Señor nunca hará faltar en esa mesa el pan ni el agua, y tampoco el vestido. Sí, si usted es pobre, extremadamente pobre, yo le puedo asegurar que Dios nunca quitará su mano, nunca quitará su provisión de su casa. No me entienda, por favor, mal, y lo explico nuevamente. No le voy a asegurar que usted se volverá rico, no. Pero Dios, a aquel que viene a Él, lo reconoce como su Salvador, que es hecho hijo de Dios, Dios nunca lo va a desamparar. Y el pan y el vestido no le faltarán. No lo digo porque simplemente lo leo en la palabra. Lo digo porque lo he visto. Lo he visto y lo sigo viendo. Esa es la obra más maravillosa que hace el Señor. Es el milagro más hermoso que Dios viene haciendo desde hace 2000 años y lo sigue haciendo día a día. El mundo quiere ver al cojo correr, al ciego ver, pero lo que quiere ver el Señor Jesucristo es que alguien le abra su corazón para cambiar su vida, para cambiar su destino, porque esto es de vida o de muerte, de vida eterna o de muerte eterna. Todo el que quiere, venga a mí y beba. Así dice la palabra del Señor. Y lo he repetido, lo repito, y no me cansaré de decir las palabras del Maestro. No me cansaré. Al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo dice? Jesucristo. Jesucristo. Y a ellos el Señor le dice, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo se los daré. ¿Quién lo firma? Jesucristo. Jesucristo. Por eso sigo exhortando. Reciba a Cristo ahora. Sea pobre, sea rico. Todos necesitamos al Señor en nuestra vida. Todos necesitamos un cambio de corazón. Todos necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Todos. Hay solamente un camino y se llama Jesucristo. El único camino al Padre. El único que da vida eterna. Por eso, mis amigos y hermanos, siempre Jesucristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Mis amigos y hermanos, que el Señor les bendiga.